Hola, ¿qué tal? Esto es Super Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere y hoy, bueno, pues tengo que venir pidiendo perdón porque la semana pasada no hubo podcast debido a falta de tiempo y, bueno, que en general el problema de llevar un podcast como hobby es que, pues, es eso, al fin y al cabo, un hobby y no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría o que debería quizá. Así que, bueno, pues pasa eso, ¿no? Que a veces hay fallos como este y de hecho tengo que pedir perdón porque el de esta semana tampoco es que sea realmente especial, ni siquiera lo tengo bien preparado porque pues me ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? En tema que se te echa trabajo encima, que pues bueno, tienes cosas que hacer y pues como los fines de semana ahora aprovecho el verano para ir a ver a la familia a la playa y tal, pues es lo que toca, es lo que hay, no, no me da para más. Supongo que el ritmo normal, bueno, con episodios más o mejor preparados, ya sean tertulias o bueno, en general cualquier episodio que, habitualmente suelo traer, que suelen ser pues eso, más preparados, con más profundidad, con un poco, no de guión quizá, pero sí de preparación previa y, y bueno, que aporta más valor, pues al final acabará llegando más temprano que tarde. Probablemente la semana que viene intentaré traer una tertulia o al menos un episodio que esté bien preparado, ya que en el directo de las ideas me disteis algunas en directo. Siempre podéis comentar en los comentarios o por Twitter, por privado, como queráis. Si tenéis alguna idea bueno, cualquier tipo de aportación es bienvenida. Y hoy, bueno, quería traer un mini podcast porque realmente este episodio va a ser muy, muy corto. De hecho, no sé si será el más corto del canal y del podcast y tal, pero probablemente no sea tan largo como suelen ser habitualmente. De hecho, tal que termine de grabar esto, no creo que ni siquiera tenga cortes porque no me lo puedo permitir, tengo que grabar del tirón y prácticamente subirlo. Bueno, pues en cuanto no sé ni qué estaba diciendo. Que sí, que será probablemente más corto porque, pues eso, vamos a hablar un poco de acerca de... va a ser, en verdad, esto es un episodio comodín. Es casi más para la gente que realmente le interesa saber un poco por dónde quiero llevar las cosas y qué voy a estar hablando que otra cosa. Pero bueno, empezar diciendo que quiero hacer un par de secciones, por así decirlo, nuevas. Y es que el otro día Pau Cirera me dio una idea una de las ideas fue hacer como un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, pues, una sección, no, bueno, no una sección, sino un episodio, pero lo veo como una sección. Imaginaros, ¿no? Un ¿qué pasaría si, no sé, si Kaladin hubiese hecho esta cosa al principio de este libro? Pues a lo mejor la cosa hubiese cambiado, ¿no? Entonces, evidentemente serán episodios con spoilers porque probablemente termine diciendo pues qué hubiese pasado si en vez de lo que pasó realmente, ¿no? Si un personaje, digamos, yo que sé, Vin de Nacidos de la Bruma hubiese sido hombre en vez de mujer o cosas así, ¿no? Así que es una de los planteamientos que tengo, bueno, que tengo pensados hacer para el podcast, ¿no? Incluir esta sección que tiene muy buena pinta, la verdad. Muchas gracias, Pau, por la aportación, por la idea. Tenía pensado hacer algo así, pero nunca, no sé, como que no había caído realmente. O sea, es algo que a lo mejor piensas una vez y no lo apuntas, entonces es lo típico que se te olvida. Así que gracias por ese aporte. Decidme también en comentarios o en Twitter, ya sea por privado o público, como queráis. Ya sabéis que siempre estoy abierto a hablar con cualquiera de vosotros y vosotras. Poned por comentarios, si no, qué situaciones pensáis que bueno, podrían ser interesantes de comentar, ¿no? ¿Qué pasaría si, no sé, lo que penséis. Si Dalinar en vez de 50 años tuviera 25, ¿sabes? O cosas así, lo que queráis. Cualquier tipo de aportación será bienvenida y evidentemente os llevaréis su correspondiente saludo en el episodio si termino hablando de ello, porque bueno, es interesante, ¿no? Ya aparte de tener ideas, comentar quién me las ha dado, porque a mí me parece, no sé, algo súper guay, súper bonito, que ya que os tomáis la molestia de escribirme y de hablarme, que por lo menos os llevéis un saludito. ¿Qué más? También tengo pensado hablar acerca de trastornos mentales. Y de hecho, tenía pensado hacer este episodio hablando de eso, de un poco la iniciación a esa sección. Así que una vez que os he explicado ya lo del tema de, bueno, de esa nueva sección que vendrá, que será la de qué pasaría si, quiero iniciar esta sección de trastornos mentales. Y va a ser, como decía antes, un poco de comodín, un poco de introducción, un poco de, bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces, quiero introducir esta sección como eso, como dar un poco de visibilidad al fin y al cabo, ¿no? También a estos trastornos, igual que hace Brandon con sus libros, pero bueno, pues en este caso un poco formato podcast, de conocer un poco a los personajes en general y sobre todo el trasfondo que tienen. Y empezar diciendo, pues eso, que Brandon al final hace una cosa muy bien y es formarse
o ¿cómo decirlo? Educarse quizá podría ser la palabra, pero el caso es informarse, sobre todo informarse acerca de todo lo que conlleva tener un trastorno mental como puede ser, bueno, un trastorno o una enfermedad mental como puede ser una depresión o pues los cambios de personalidad de Shallan o cualquier tipo de bueno, sí, de trastorno o de enfermedad mental, en fin. Al final, Brandon, más de una vez ha comentado, de hecho, que la investidura o la magia del Cosmere, bueno, si estáis escuchando esto, probablemente sabréis lo que es la investidura. La investidura entra en un cuerpo cuando el alma de ese cuerpo, de esa persona, está rota, por así decirlo. Tiene una fisura, una brecha por la que puede entrar. Y esto es una metáfora que refiere evidentemente a pues un problema por dentro, o sea, psicológicamente hablando, en tu cabeza, no tanto por fuera, no tanto las cicatrices que puedas llevar fuera, sino las cicatrices que lleves dentro, que no se han terminado de cerrar, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, pues eso puede ser simplemente inseguridad, quizá no estamos, no está 100% seguro, no se ve explícitamente, pero bueno, sí que conocemos que sí que se nota, se ve, se entrevé que los personajes que tienen acceso a la magia, por lo menos en las dos sagas principales que he leído, que son Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, en El Aliento de los Dioses no está tan claro, o no pasa tan evidentemente, pero en las otras sagas sí. Cualquier personaje, bueno, de hecho en Nacidos de la Bruma sí que se sabe que para ser un Nacido de la Bruma o un brumoso te tienen que literalmente romper. De hecho, se habla de romper a la persona o a la gente para conocer su poder. Es decir, cogen y a una persona que no se sabe si realmente es nacido de la bruma o para saber si es un nacido de la bruma o un brumoso, les pegan palizas hasta que de repente pues estallan en poder y si no, pues puede ser que mueran en el proceso o no, o sí, no se sabe, ¿no? Entonces es como algo complicado bueno, de acceder, no es algo fácil realmente, es como los superhéroes que siempre son huérfanos o siempre han tenido traumas, pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Para ser bueno, alguien con acceso a investidura o a magia, necesitas de estar roto o fisurado por dentro, astillado podríamos decir, así que podría ser una buena encaja, bueno, que podría encajar bien, ¿no? El astillar a una persona para poder acceder a esa persona o a esa investidura o a ese, no sé, es un concepto al final que queda por definir. Bueno, pues una vez dicho esto, que Brandon pues tiene como pensamiento o planteamiento hacer eso, ¿no? Que toda la investidura siempre sea accesible, pero cuando una persona está rota por dentro, por eso quizá a Dolin no, hasta el momento por lo menos no lo hemos visto con investidura, porque quizá bueno, al ser tan perfecto y no tener problemas, o tenerlos, pero saber llevarlos, quizá no sé, pues se note por eso no tiene acceso a la luz tormentosa o haya, pues esos personajes que no sean, no se pueden investir porque, pues precisamente eso, no tienen al fin y al cabo problemas, son gente más o menos normal, bueno, no quiere decir que la gente con depresión no sea normal, sino que es gente que, me refiero, una persona que no tenga ese problema, que no tenga depresión, no sé, me estaba liando, no tendrá acceso a esta investidura, por tanto, en este caso sí que sería una persona entre comillas normal, porque al fin y al cabo, si tienes investidura, eres más o menos raro, eres más o menos diferente, al menos, o como poco. Pero bueno, en fin, habéis entendido yo creo que el concepto, ¿no? Que para acceder a la investidura necesitas estar roto. Y Brandon siempre ha querido hacer mucho, bueno, hincapié en bueno, no hincapié, sino que siempre he querido hacer las cosas como muy bien. Por ejemplo, para escribir al personaje de Kaladin, que se ha confirmado, está confirmadísimo, bueno, se le nota en la escritura, pero es que además Brandon ya ha hablado más de una vez acerca de eso y ha confirmado que tiene depresión. Entonces, para escribir lo que sentía Kaladin, cómo se sentía, qué es lo que pensaba, qué emociones le provocaban ciertas palabras, ciertas acciones, estuvo durante mucho tiempo investigando y sobre todo tratando con gente de primera mano, en grupos de terapia, con gente que ha pasado por depresión, gente que actualmente tenía depresión mientras estaba preguntándoles y hablando con ellos. Pues para conocer al fin y al cabo todo eso, ¿no? De hecho, bueno, se habla muchas veces de que de la depresión, bueno, o sea, evidentemente puedes salir de ahí, claro, siempre con ayuda, con tiempo, con terapia, eh, pero siempre puede ser que, no siempre, pero es posible que te queden secuelas. Entonces, incluso con gente que haya pasado por una depresión, es muy, ¿cómo decirlo? Eh, es fácil, entre comillas, que puedas comentar, evidentemente, su situación o cómo fue su situación, al menos en el pasado. Entonces, pues eso, es algo que al fin y al cabo Brandon hace muy bien, ¿no? El tema de informarse y sobre todo de conocer el punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, él es muy creyente, o no, por lo menos siempre se ha situado como se ha presentado o ha insinuado que es creyente. Bueno, insinuado no, él está confirmado, lo ha dicho muchas veces, él es mormón.
por lo que he oído o visto por ahí, me han comentado alguna vez, parece que está alejándose un poco de la religión, pero en general siempre ha sido una persona muy religiosa y para crear al personaje, por ejemplo, de Jasna, que es completamente atea, estuvo mirando, por lo que me contó Sebas, un saludo desde aquí, pues estuvo mirando y hablando con gente atea en foros, bueno, pues al final debatiendo, conversando con gente para ver qué es lo que pensaban, por qué decían eso, cómo, porque al fin y al cabo, si quieres escribir un personaje que es ateo y tú eres súper religioso, pues bueno, es súper complicado, ¿no? ¿Cómo haces a una persona atea? O sea, es como si al revés, en ponernos en el caso contrario, si tú eres ateo y pues no eres nada religioso, por ejemplo, es mi caso, yo soy bastante ateo, no me considero, bueno, más que ateo, agnóstico quizá, pero no tengo una fe ferviente hacia nada ni nadie. Entonces, para mí sería bastante complicado. Bueno, quizá Brandon Sanderson, pero para mí sería complicado, no sé, escribir sobre un personaje súper religioso sabiendo que yo no tengo esa facilidad o esa fe. No sé, fe ciega podríamos decir, si lo queréis bueno, llamar así, aunque hay gente que no lo considera fe ciega, porque claro, si has tenido una situación extraordinaria o algún tipo de milagro, pues es posible que esa fe venga inducida por eso, pero en fin, no es el caso lo que venía a hablar. Que Brandon es una persona, un escritor, ¿no? Al final, que se basa mucho en una base, en una evidencia, por así decirlo, en testimonios, y eso es algo que me parece brutal, ¿no? Así que por eso quiero hablar también de todo esto, de los trastornos mentales que sufren los personajes y bueno, creo que puede ser una buena sección para el podcast porque pues aparte de dar un poco de visibilidad a todo esto, que al fin y al cabo son problemas que muchas veces están estigmatizados, yo mismo hace unos años, también como Brandon lo ha dicho alguna vez, Brandon ha dicho que hace unos años si le preguntabas te diría sin mediar mucha palabra que bueno, eso está en tu cabeza, que seas feliz, que sonrías y cosas así, en plan que dejes de hacer el tonto, que eso es simplemente que tienes un día malo y estás triste y punto y cosas así. Ya hace unos años no pensaba tan así, tan exageradamente. Pero bueno, sí que pensaba que, no sé, que la depresión quizá era algo como que podías curártelo de forma más o menos autodidacta, autodidacta no, la palabra no es autodidacta, o sea, sí, que tú mismo, por así decirlo, o tú misma, podrías decidir ir eliminando esa depresión por tu cuenta o cosas así cuando no es tan fácil, ¿no? Cuando a veces es simplemente que necesitas un tiempo, necesitas ayuda, necesitas estar, bueno, contigo y al fin y al cabo intentar quizá no eliminarlo porque a lo mejor no se puede eliminar por completo, pero sí vivir con ello, ¿no? Y aprender a convivir contigo mismo, igual que con, yo que sé, con la ansiedad, por ejemplo, pasa lo mismo. La ansiedad es otra enfermedad, bueno, es una enfermedad realmente, es algo que tú puedes estar súper calmado, tranquilo en un sofá o tranquila y de repente que te dé un ataque de ansiedad sin motivo alguno, sin porque sí, igual que a alguien le puede dar un espasmo si es esquizofrénico, pues a alguien le puede dar un ataque de ansiedad si sufre de ansiedad porque es así. Entonces, al final tienes que aprender, si no hay, al no haber una cura clara, pues tienes que aprender a convivir con ello, ¿no? A saber cómo gestionarlo cuando te llega bueno, pues no queda más, ¿no? Así que me gusta mucho cómo Brandon, por ejemplo, hace eso. El tema de dar visibilidad a eso y sobre todo de hacerlo también, de hacerlo como realmente bueno, metiéndose en la cabeza metiéndose no, pero sí conociendo los pensamientos y los comportamientos del tipo de persona que, que suele sufrir un tipo de trastorno de enfermedad como son estas. Así que supongo que dentro de no mucho haré algún episodio específico hablando quizá de un trastorno. Yo no sé cómo hacerlo, también me lo podríais dejar por favor en comentarios o en algún sitio, en Twitter, o ver cómo reaccionáis a esto, cómo lo veríais. Si hablar acerca de un trastorno, por ejemplo, depresión, y hablar de los diferentes personajes y cómo se construyeron y cosas así, o si preferís al revés, de coger un personaje y decir, o varios personajes, por ejemplo, los personajes del archivo y decir qué trastorno tiene cada uno, no lo sé. Yo creo que sería mejor lo otro porque es más ordenado, el decir, bueno, vamos a hablar hoy de depresión y los personajes que he cogido son estos, o vamos a hablar del trastorno de, no sé, no sé, a lo mejor la ansiedad, o vamos a hablar de el control de la ira o cosas así, y ir cogiendo personajes concretos. Yo creo que sería bastante mejor, más ordenado y más claro para todo el mundo. Y bueno, como dije antes también, el tema del qué pasaría si. Eso también, si tenéis alguna idea, podéis comentarlo por abajo. Como dije, es un episodio un poco corto. No sé si no tengo mucho más que comentar, ya que pues bueno, no he podido preparármelo, pero no quería dejar otro sábado más vacío. Aunque es un episodio corto y sin mucho fundamento, por así decirlo, sí que me parecía también correcto hacer un planteamiento de bases y explicar un poco qué va a pasar con el podcast o así, más o menos. Por lo menos
basándonos en estas dos secciones o series nuevas que acabo de comentar. Así que poco más, espero que esta semana siguiente, o sea, la semana siguiente a la que estás escuchando este sábado, haya también algún directo de por medio, aparte del podcast del sábado siguiente. Y muchas gracias por estar por aquí, comenta, suscríbete, dale like, haz lo que quieras, y nos vemos en el siguiente. Adiós.